Les dejo con la primera ponencia, que es Turismo, Comercio y Hostelería, una convivencia necesaria con la calidad ambiental. Buenos días a todos. Muchas gracias a la organización por haberme invitado. Y la primera cuestión que les quiero trasladar es esta pregunta a la que vamos a dar respuesta en estos próximos 30 minutos. ¿Cómo podemos encajar la obligación de implantar la zona de bajas emisiones sin llevarnos por delante los siglos que nos ha costado dibujar cada una de nuestras ciudades? Y lo primero que les voy a presentar son 4 claves que creo que es muy importante que todos ustedes tengan presente. Perdonen un momento que se me había olvidado. Les han dado a la entrada esta hoja que es el guión de las diapositivas que van a ver aquí. Como les decía, les voy a presentar 4 claves que es importante que tengamos siempre presentes en lo que va a ser esta exposición. La primera es que entre el 60 y el 80% de la actividad de nuestras ciudades está en los servicios. En muchas de las ciudades que están aquí representadas ahora mismo, me atrevería a decir que incluso puede que llegue a superar el 90%. Otra cuestión que tenemos es este estudio hecho por la empresa Alphabet sobre más de 5.000 encuestas y que muestra cómo 4 de cada 10 personas que son encuestadas indican que no acudirían a aquellas ciudades que tengan una zona de bajas emisiones. Y además, más del 50% de los autónomos, de los profesionales independientes, referencian que tendrán graves dificultades si se implantan la zona de bajas emisiones. La segunda clave es los fondos Next Generation. Cuando se terminó el COVID, ustedes saben que el gobierno español consiguió 80.000 millones a fondo perdido y otros 80.000 millones a muy bajo interés y a un largo plazo de devolución para resarcirnos de lo que había sido la crisis del COVID. Para justificar ese dinero, el Gobierno de España estableció que 1.500 de esos millones se aplicarían en las ciudades de más de 50.000 habitantes que implantarían las zonas de bajas emisiones. Luego hay una tercera clave, y es que se está con la bandera medioambiental y de la salud, se nos está magnificando todo lo que tiene que ver con las emisiones de los vehículos. Y fíjense ustedes que en el transporte solamente tenemos como emisiones un 14%, pero es que además de ese 14%, cuando lo segmentamos, nos damos cuenta de que el transporte marítimo, los cruceros, son una fuente de contaminación por sus combustibles, bunker fuel, que es altamente contaminante. Los aviones, qué decir tiene, y además tenemos, por supuesto, el transporte por carretera, que está muy lejos para que sea eficiente de poder ir a temas eléctricos como los que conocemos en este momento. La cuarta clave es esta. Yo hasta hace unos pocos meses desconocía que España somos el segundo país de la Unión Europea en fabricación de vehículos. Por detrás de Alemania, con 3,7 millones de vehículos, España fabricamos 2,2 millones de coches. Eso supone estos datos que son espectaculares. 9 de cada 10 coches se destinan a la exportación. 1,9 millones de empleos directos e indirectos, el 9% del empleo de este país, el 10% del PIB, cuando el turismo está en el 12,8% y casi un 15% de la recaudación fiscal. Fíjense en un detalle. Esto de aquí es un auténtico lobby que puede presionar perfectamente al gobierno para justificar que se implanten unas zonas de bajas emisiones porque en este país no tenemos todavía desarrollada la tecnología de los coches eco y eléctricos y eso hay que ponerlo en marcha, hay que venderlos, hay que probarlos para luego poder exportarlos. Es la cuadratura del círculo lo que estamos viendo en estas 4 claves. Pero vamos a seguir. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues aquí tenemos los acuerdos que se firmaron en diciembre del 2015, los acuerdos del cambio climático de París y el 28 de noviembre del 2019 de la emergencia climática en la Unión Europea, y que son meras declaraciones de intenciones, porque lo realmente importante y lo que nos va a afectar y nos está afectando a las 151 ciudades de más de 50.000 habitantes es lo que ocurre en mayo del 21, cuando se aprueba la Ley de Cambio Climático y que establece el objetivo de conseguir reducir un 23% las emisiones de lo que teníamos en 1990 respecto del año 2030. Y lo que ya es
realmente afectación a la zona de bajas emisiones es cuando el 27 de diciembre del 2022 se aprueba el Real Decreto que establece las normas y la regulación de la implantación de las zonas de bajas emisiones. Les traigo aquí unos mapas para que vean y que relativicen en su cabeza la proporcionalidad o no de a dónde nos está llevando esta dinámica de la zona de bajas emisiones en este país tal como nos lo quieren implantar y como nos lo están implantando, de hecho. En este mapa, las zonas más oscuras son las que más contaminación tienen. Fíjense ustedes que donde está este círculo rojo es donde se concentra 3 de cada 5 personas que viven en este planeta. Y justamente, como ven, es donde coincide que hay la mayor contaminación. 8 de los 10 ríos más contaminados del planeta están en ese círculo y los otros 2 están en África. Fíjense que los países más desarrollados, Canadá, Estados Unidos, Europa y entre Europa, especialmente España y los países nórdicos, somos los que tenemos unas mejores condiciones medioambientales. Y les voy a mostrar otro mapa más. Este ya centrándonos en la Europa de los 27. En los tonos rojos se resaltan aquellas áreas geográficas donde hay una mayor concentración de dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno es el identificador de los coches de combustión, el que habla de las emisiones de los coches de combustión. Como ven, en el caso de España, tan solo hay un foco en Madrid y en Barcelona. Pero vemos como en Europa, la zona norte de Italia, Turín, Milán, en el norte de Europa, la parte más al norte de Francia, Bélgica, Países Bajos, toda la Alemania occidental, parte de la oriental, Polonia y Chequia, tienen muchos colores rojos. El sur de Inglaterra, por supuesto, también. Porque están fuertemente industrializados, porque la densidad de los vehículos es altísima, porque la logística para mover con esos camiones las mercancías es muy intensa, se provocan esas concentraciones de dióxido de nitrógeno. No se aprecia bien aquí en la diapositiva, pero hay unos ligeros tintes azules. Cuando vemos esos tintes azules, significa que ahí las concentraciones de dióxido de nitrógeno son muy bajas. Y fíjense que en España tenemos toda la zona de los Pirineos, la zona de Castilla-La Mancha, buena zona de aquí, de la zona de Levante, de la cuenca mediterránea. Y les voy a enseñar otro mapa más que les va a componer también las piezas del puzzle en su cabeza. Los países, las áreas del mundo que tienen los colores azules, son las que se estableció que iban a dejar de vender motores de combustión en los vehículos particulares a partir del año 2030. Hace menos de 8 meses, la Unión Europea, presionada por el lobby de la automoción, vio que eso no era posible, que no se podía llegar al 2030 vetando la venta de los coches de los motores de combustión. Y se levantó la mano hasta el 2035. Pero cuando les pongo aquí la palabra provisional es porque en los artículos más recientes a los que he podido tener acceso se está transmitiendo ya que esta fecha muy probablemente o se posponga o se están buscando soluciones puente. Unas soluciones puente que en Alemania ya están muy adelantadas porque están desarrollando biocombustibles que permiten mantener el funcionamiento de los motores de combustión tal y como los conocemos, con los desarrollos de ingeniería tan potentes que tenemos en nuestra Europa de los 27, pero sin apenas emisiones de partículas, sin apenas emisiones de dióxido de nitrógeno. De eso en España no se habla ni se quiere oír hablar. Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo lo he tenido que buscar, porque yo no recordaba que hubiese habido una Agenda 2015. Pero sí, hubo una Agenda 2015 y la Agenda 2015 igual no la recordamos porque entonces no hubo PIN para la Agenda 2015. Bueno, pues nadie se puede negar a terminar con la pobreza, a terminar con la enfermedad, a mejorar la educación de la población, a terminar con las enfermedades infecciosas. Y solamente había un punto, de los 8, solamente había un punto en la Agenda del 2015 que hablaba del medio ambiente. Bueno, como se vio que esto no debió de tener muy buen resultado a nivel publicitario y de marketing, lo cogieron los profesionales del ramo y compusieron esto que ven ustedes aquí, que es la Agenda 2030, donde realmente hemos pasado de 8 a 17 objetivos, donde están ustedes viendo ahora mismo cómo lo que se hablaba del cambio climático, que era un solo punto, aquí se ha desdoblado en 5 puntos: energía asequible, vida submarina, ecosistemas terrestres,
en fin, dándole mucho pábulo al tema medioambiental, la Agenda 2030. Si realmente hubiese voluntad por parte de esos 193 países de resolver alguno de los problemas fundamentales de esos 17 que están aquí, vamos a aislar uno, simplemente el hambre. Fíjense ustedes, el hambre en el mundo se resuelve con 250.000 millones de dólares, que es solamente el 0,5% del dinero que hay en los paraísos fiscales. Lo mismo que se gastaron el dinero en marketing y en publicidad para hacer esto, podían haber resuelto que al menos los paraísos fiscales pagasen un 0,5% y ahí sí que tendríamos una solución. ¿Qué es muy probable que ocurra cuando atravesemos el umbral del año 2030? Es muy probable que los perjudicados y los damnificados sigan siendo los mismos que lo eran y lo siguen siendo desde el año 2015. Pero vamos a tener, si lo de la zona de bajas emisiones no lo paramos, al menos en este país, vamos a tener unos cuantos millones más de personas que nos afectan, como han dicho los ponentes anteriores, a nuestros centros urbanos, a nuestros cascos históricos, a todos nuestros negocios, a ese más de 25% de la mano de obra que tenemos en nuestro comercio. Y ante eso es ante lo que realmente todos los que estamos aquí tenemos que poner pie en pared. Nos preguntamos si las zonas de bajas emisiones se están implantando igual en España que en el resto de Europa. Y les voy a mostrar este análisis del estudio que hicimos. En el año 2022 solamente había 320 ciudades o zonas de bajas emisiones en toda Europa. Y se planteó un objetivo, y es que para el año que viene, para diciembre del 2025, pasen a ser 507. Bueno, pues fíjense ustedes que pasar de 320 a 507 es un incremento de 187 ciudades y, señores, señoras, resulta que 141 de esas ciudades tienen que ser de España. A mí esto, cuando lo conocí, me pareció una auténtica barbaridad y un auténtico despropósito. Pero vamos a analizar algunos de los países de nuestro entorno y le van a estar encontrando ustedes rápidamente explicaciones. En Francia, con un 50% más de población que en España, solamente serán 42 ciudades en el 2025, si es que llegan a conseguirlo. Y esas 42 ciudades, cuando realmente, si fuesen todas las de más de 50.000 personas, como nos obligan a ser en España, deberían de ser 213. ¿Por qué son 42 ciudades y no 213? Pues por un motivo muy sencillo. Porque las autoridades que tienen que regular esto en Francia se han dado cuenta que se implantan el concepto de la zona de bajas emisiones en ciudades de menos de 150.000 habitantes, a esas ciudades se las llevan por delante. Porque al menos una ciudad de 150.000 habitantes sí que va a notar el impacto de la implantación de una zona de bajas emisiones con altas multas y sanciones, con unas limitaciones a la movilidad y al tráfico. Pero al menos tendrá una red muy potente de autobuses, tendrán decenas y decenas de parkings públicos y tendrán unas alternativas de movilidad que una ciudad de 50, 60, 70, 80.000 habitantes no tenemos en absoluto. Seguimos adelante y nos vamos a Alemania. Alemania tiene casi el doble de población que España. Solamente hay 78 ciudades con zona de bajas emisiones. Y créanme, en ningún artículo se dice que vayan a aumentar ni media zona más de bajas emisiones de aquí a finales del 2025. A ellos les correspondería, si fuesen en módulos de 50.000 habitantes, llegar hasta las 261 ciudades. Y además, fíjense en otro detalle. No hay una norma como la hay en España o incluso como la que les acabo de mostrar de Francia de 150.000 habitantes. Aquí es totalmente al albur de los estados y de los cantones. Hay estados que se lo han tomado muy en serio, muy a pecho, otros un poquito menos, algunos casi nada y otros nada en absoluto porque no tienen ni se les espera ninguna zona de bajas emisiones. Recuerden el mapa que les he enseñado antes de Europa. Alemania es uno de los países de la Unión Europea de los 27 que más emisiones de dióxido de nitrógeno tiene y, por tanto, de los vehículos, de los motores de combustión. Y así nos vamos al tercer país que les traigo aquí, Italia. Italia me sorprendió mucho, porque cuando le vi, dije, anda, tiene 172 ciudades de zona de bajas emisiones. Es sorprendente porque, no sé, igual ustedes tienen familia en Italia, pero los italianos tienen fama de ser un poco marrulleros. Me sorprendió que fuesen tan puntillosos y que hubiesen conseguido
colonizar el mapa con sus zonas de bajas emisiones. Bueno, pues entonces nos pusimos a estudiar a ver qué era lo que estaba ocurriendo y vimos que realmente había ciudades de 226 habitantes que tenían zonas de bajas emisiones, ciudades de 2.900 habitantes que tenían zonas de bajas emisiones, de menos de 10.000, de poco más de 10.000, 13.000, 17.000. No es el concepto de la zona de bajas emisiones que nos quieren implantar aquí desde nuestros ayuntamientos y nuestro Gobierno de España en estos 2 últimos años. Ellos lo llaman zona de tráfico limitado y ellos ya lo tenían implantado antes. El concepto es porque ellos protegían ciertos días a la semana en ciertas épocas del año donde afluía más turismo para que esos cascos históricos fuesen más fácilmente visitables por los turistas y más atractivos. Esto que ven aquí es exactamente lo mismo que si mañana en España decimos, algunos de ustedes conocerán algo de Cantabria o al menos les sonará, que hubiésemos implantado una zona de bajas emisiones en Santillana del Mar. Santillana del Mar desde hace décadas no puede entrar ningún coche, es una ciudad monumental. O en Comillas, que tiene su casco urbano totalmente peatonalizado y en verano incluso cierran muchas más calles al tráfico. O en un pueblecito, es el pueblo más antiguo de Cantabria, Bárcena Mayor, con solamente 84 habitantes. Ahí no se te ocurra entrar con el coche porque te sacan a palos los vecinos directamente. Es la mejor zona de bajas emisiones. Bueno, pues así nos encontramos con que realmente si toda Europa estuviese haciendo o tuviese que hacer, todos los países de Europa, el mismo esfuerzo que nos está tocando hacer aquí en España, estaríamos hablando no de 500 y pocas ciudades, sino tendríamos que estar hablando de casi 1.400 ciudades. En España nos están pidiendo un estrés, un esfuerzo, el triple que al resto de toda la Unión Europea. Y eso me parece que no es justo. Pero fíjense en otro detalle más. ¿Somos iguales en las multas? Pues resulta que tampoco somos iguales en las multas, porque cada país tiene potestad, incluso en el extranjero, en los países de nuestro entorno, cada ciudad tiene potestad para poner el nivel de sanción al que van a multar a los coches que entren sin etiqueta o sin identificación en esas calles que están vetadas. Y así, con 2 o 3 veces más de renta per cápita, nos encontramos como París, las multas son de 68 euros, de 70 en Roma, de 80 en Berlín, de 96 en Londres y ya cuando llegamos a España, los 200 euros que todos ustedes conocen de sobra. En este punto es donde nos quedaría empezar ya a preguntarnos quién es el que manda más en las zonas de bajas emisiones. Como nos dicen nuestros políticos, ¿es la Unión Europea la que nos marca o es el Gobierno de España, o realmente quien más peso específico en la determinación del impacto socioeconómico y de las dramáticas medidas son nuestros administradores más cercanos, los de nuestra administración pública, de nuestros ayuntamientos? Pues verán, este es el gráfico que les traemos aquí. Menos del 10% del peso de la zona de bajas emisiones, tal como la conocemos en España, tiene que ver con la Unión Europea. Eso sí, se la utiliza hasta la saciedad, como ya les he dicho antes, porque de todos los que están aquí, de todos es conocido la costumbre que se tiene en este país de que cuando hay que tomar una decisión antipopular, la culpa es de Europa. Ahora, cuando inauguro una plaza, un parque infantil con un 70% de ayudas europeas, el escudo europeo aparece en una esquinita aquí abajo, pero yo soy el primero que salgo en la foto colgándome todas las medallas. Pues aquí es un caso flagrante de que eso ocurre, porque ya lo han visto en las pruebas que les he mostrado. Estimo que menos del 20% del peso tiene que ver con el Gobierno de España y más del 70% es estrictamente, como les digo, la decisión política de nuestros gobernantes en nuestras administraciones locales de proximidad en nuestros ayuntamientos. Y eso lo van a ver ustedes ahora en las siguientes diapositivas. Perdón, no pasa la diapositiva. Jorge, ¿puedes pasar la mano? Bueno, voy a mostrarles las tipologías de las zonas de bajas emisiones que tenemos en España. Pásame la diapositiva, Jorge. Jorge, ¿me pasas la diapo? Ahora. Perdonen la técnica, a veces estaba todo preparado, pero estas cosas pasan. Bueno, la primera tipología recogería zonas de bajas emisiones inexistentes o absolutamente laxas.
El primer caso que les traigo por la singularidad es el caso de Pontevedra, que hay muchas personas que son de Galicia y que lo conocerán de cerca. Les muestro aquí, les sirva de recordatorio, que la norma europea de emisiones de dióxido de nitrógeno es que no sobrepasemos nunca los 40 miligramos por metro cúbico. En cada una de las ciudades que les voy a mostrar, les muestro el promedio de las emisiones de dióxido de nitrógeno que tienen en su ámbito, para que tengan también la referencia. Entonces, el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Pontevedra, en diciembre del 2022, en una entrevista que dio a los medios de prensa, dijo esto que leen ustedes aquí. Buena parte de las ciudades sin grandes problemas de contaminación van a ir por la vía de Pontevedra, porque las restricciones de la ley son traumáticas. ¿Y cuál es la vía de Pontevedra? Pues la vía de Pontevedra es que fueron al Ministerio de Transición Ecológica y le dijeron a la ministra que Pontevedra llevaba más de 20 años haciendo los deberes muy bien, que había peatonalizado muchas calles, semipeatonalizado muchísimas calles, que había hecho parkings disuasorios en la periferia de la ciudad, que había reducido muchísimo las emisiones y que tenían unos números de emisiones extraordinariamente buenos, muy por debajo de la norma de los 40 europeos, 16,9. Y a fuerza de ir a Madrid consiguieron que les dieran el indulto. Y ahora cualquiera de ustedes con un coche de más de 20 años pueden entrar en Pontevedra, dejar a un familiar, coger un paquete, salir y no les van a sancionar. ¿Qué es lo que ocurre en otras ciudades que tenemos? Jorge, ¿me puedes pasar a la siguiente, por favor? Jorge, ¿estás ahí? Jorge. ¿Me puedes pasar la diapositiva, por favor? Bueno, ahí vamos, poquito a poco. Verán, en Vigo, su alcalde Abel Caballero recientemente ha dicho que él no va a implantar la zona de bajas emisiones porque él defiende a las familias más vulnerables, porque es muy difícil encontrar a esas familias que puedan disponer de 30 a 40.000 euros para comprar un coche eco o eléctrico. Y él ha dicho que va a poner ascensores y rampas y va a fomentar que los ciudadanos y los visitantes de Vigo caminen. A Abel Caballero le ha costado cientos de miles de euros llevar más de 2 millones al año en Navidad a su ciudad y no se va a pegar un tiro en el pie poniendo una zona de bajas emisiones. Jerez es otra ciudad que ha dicho que, salvo restricciones, solamente aplicará las restricciones salvo que se superen los niveles de contaminación, cosa que nunca ha ocurrido en los 3 últimos años. En la línea de la Concepción, la zona de bajas emisiones se ha implantado en un parque, en el parque que se llama Princesa Sofía, donde nunca pasaron coches. En Elche ha dicho que implantará la zona de bajas emisiones siguiendo las indicaciones del Gobierno, pero que no van a poner multas hasta el 2045. Todo esto que ven ustedes aquí, aunque les parezca una locura, les permite a estos ayuntamientos coger los fondos de Next Generation, que pueden estar entre los 3 y los 11, 12 millones de euros para estas ciudades que les estoy mostrando aquí. Vamos a la segunda tipología, implantaciones laxas. Por ejemplo, en Salamanca han implantado las zonas de bajas emisiones en junio de este año. Sin embargo, Salamanca ha dicho que no va a sancionar a nadie hasta que llegue el año 2029. En Murcia están siguiendo una estrategia muy similar a la que estamos siguiendo en Santander, donde hay estaciones de control para medir las emisiones. Y cuando se tengan todos esos datos y se procesen, se tomarán las decisiones de qué áreas son las que voy a implantar de zona de bajas emisiones y con qué protocolo. En Cartagena, de momento, están manteniéndose en que ellos no pondrán multas, que aplicarán el concepto de supermanzanas, que son calles peatonalizadas que hacen unas grandes manzanas, peatonalizadas o semipeatonalizadas y, por supuesto, un calmado del tráfico. Sigan fijándose aquí que las cifras en ningún caso en todas estas ciudades superan los 20 microgramos por metro cúbico y en algunos casos, fíjense, están por debajo del dato de Pontevedra que les mostraba antes, que había sido una ciudad indultada. En Sevilla se aplica solo en la isla de la Cartuja, donde fue la Expo del 92. Y además, solamente los días laborables, de lunes a viernes, de 7 a 7 de la tarde. En Rivas-Vacia Madrid han sido muy creativos. En Rivas-Vacia Madrid solamente han puesto la zona de bajas emisiones los días lectivos de colegios, en los entornos de los colegios y en las franjas de las entradas y de las salidas del colegio. El resto del tiempo se puede circular sin ningún tipo de problema.
Pero fíjense que ya Rivas-Vaciamadrid ya tiene 25 microgramos por metro cúbico. No porque lo genere Rivas-Vaciamadrid, sino porque está muy cerca de Madrid, que era el punto rojo que veíamos antes en el mapa. En Gijón y en Avilés van a seguir una estrategia muy similar. Ellos tienen grandes áreas peatonalizadas con unas muy enormes supermanzanas, con bolos electrónicos, y se van a basar en eso básicamente para sacar adelante las zonas de bajas emisiones. Nos vamos con la tercera tipología, las implantaciones más duras. Zaragoza, que también la ha implantado muy recientemente. Lo tiene establecido de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 8 de la tarde. Y en Zaragoza se les ha ocurrido una idea que me parece muy ingeniosa. Y pensando en la ciudadanía, en los vecinos, en la hostelería, en el comercio y en los profesionales. Y es que si tú te metes en una de esas calles prohibidas, tienes 15 minutos para equivocarte, entrar y salir y no ser sancionado. Eso te permite, por ejemplo, si tienes que dejar o coger un paquete o dejar o coger una persona, hacerlo sin el riesgo de que te metan 200 euros de multa. Me parece muy destacable esto que ha hecho Zaragoza. En Barcelona casi todos ustedes lo conocerán porque es uno de los primeros territorios junto con Madrid que implantó la zona de bajas emisiones y ahí es laborables de lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde. Eso sí, la pongo como dura porque el caso de Barcelona desde el primer momento afectaba a los coches sin etiqueta en todo el área metropolitana, que son 100 kilómetros cuadrados. Y hay una cosa buena, porque se habrán dado cuenta en el punto en el que estoy, que esto es una auténtica anarquía. Esto realmente parece república bananera. Yo soy óptico optometrista y ya ven que no tiene nada que ver con esto, y cuando vienen mis comerciales de gafas a la óptica y saben que llevo 2 años trabajando sobre este tema, me dicen, Ángel, nos vas a tener que hacer una chuleta para que cuando vayamos a las distintas ciudades saber a qué horas puedo entrar, a qué horas puedo salir, qué días puedo ir y qué días no puedo ir. Y realmente es que se va a convertir en eso. Entonces, alguien, al menos en Cataluña, en la Generalitat, en movilidad, ha decidido y ha propuesto que todos los ayuntamientos, que son todos los de más de 50.000 habitantes, y en Cataluña quieren también en la siguiente fase que sean los de más de 20.000, pero que al menos todos tengan un nexo en común, que todo sea de lunes a viernes, días laborables, de 7 de la mañana a 8 de la tarde. Y al menos eso me parece que ya es poner un poquito de orden en la situación, ¿no? Así seguimos y nos vamos entonces a la siguiente implantación, que me vuelva a fallar el pasador, ahí estamos, que serían las implantaciones muy duras, la que todos ustedes conocen porque además les habrá tocado sufrirla. Madrid Central, con Manuela Carmena en 2018, y ahí no se empezó con los coches sin etiqueta, se los llevó a todos por delante. Los sin etiqueta, los B y los C, solo podían entrar en la almendra de Madrid los eco y los eléctricos. Aquello fue demandado y entonces luego ya cuando entró el nuevo alcalde cambió la ordenanza, siguió adelante, lo ha seguido aumentando en su mandato y la previsión que tiene el actual alcalde Almeida de Madrid es pasar de que todo el perímetro de la M30 ya no solamente no puedan entrar los vehículos con etiqueta, sin etiqueta, sino que también queden afectados aquellos vehículos con la etiqueta B. En Getafe, que lo acaban de aprobar ahora mismo, hace menos de un mes, han establecido lo mismo, 24 horas al día, 365 días al año, pero aquí ya se ve todavía un poco más la patita de ese afán recaudador por parte de la municipalidad. Porque fíjense, si no es pocas las multas que caen con el sistema de Madrid, aquí en Getafe han decidido que aquel que se equivoque 2 veces le voy a meter un recargo del 30%. En lugar de 200, 260 euros. Nos parecía poco. En Molina del Segura están en la misma línea que en Getafe. En Bilbao le he puesto en la muy dura, aunque aparentemente no parece que debería de estar ahí porque la acaban de implantar ahora en septiembre. Es de lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde. ¿Pero por qué está en el catálogo de las muy duras? Por esto. Porque ya tienen decidido y resuelto que independientemente de cómo les vaya a ir socioeconómicamente a la hostelería, al comercio, a los profesionales de Bilbao, en junio del 2025 se van a llevar a todos los coches de la etiqueta B por delante. Les pongo en antecedentes. En Torlavega, el 35% de los coches no tienen etiqueta y un 32% de los coches tienen etiqueta B.
Eso significa, ni más ni menos, que en el equivalente de Bilbao nos acercaríamos a que el 70% de los vehículos, tal como lo conocemos ahora, estarían vetados de entrar por el centro de Bilbao. Y ahora les cuento el caso nuestro, el caso de Torlavega. Lo que han aprobado en la ordenanza es de lunes a viernes, 24 horas al día, eso sí, el sábado hasta las 2 del mediodía. Y ha dicho nuestro alcalde, en un alarde de no sé muy bien cómo nombrarlo, que lo hace así para defender al comercio, cuando realmente el sábado a las 2 de la tarde todo el comercio hemos cerrado y lo único que quedan son las grandes superficies del extrarradio. Pero además, fíjense ustedes que en Torlavega somos, de todo el listado que les he mostrado, los que menos dióxido de nitrógeno tenemos, porque tenemos 3 enormes supermanzanas y tenemos una infraestructura que casi ninguna ciudad de España tiene, y es un bulevar ronda de 7,2 kilómetros que perimetra todo el municipio y que hace que se haya quitado el tráfico de decenas de miles de vehículos al día por el centro de la ciudad. Por eso tenemos este dato de dióxido de nitrógeno tan absolutamente bajo. Pero ahí es donde hemos descubierto el interés de ese afán recaudatorio del que ya les he citado. En nuestro ayuntamiento no paran ahí, sino con lo impopular que ya son las multas de 200 euros, sino que también meten, como hemos visto en otros municipios, el recargo del 30% a la reincidencia y además también han sido muy creativos. Han decidido que si alguien se despista de los pueblos colindantes y entra en una de las calles de la zona de bajas emisiones y encuentra un sitio donde aparcar, también le meterán 200 euros por aparcar en ese sitio. Y además también le aplicarán la reincidencia. Y luego hemos descubierto, al leer la memoria de ingeniería del proyecto de implantación, que somos el único municipio ya no de España, sino de toda la Unión Europea, que han comprado cámaras para el reconocimiento de las matrículas y que además sirven como radares. Con lo cual, en todas las calles donde están implantados, las limitaciones son de 20 o 30 kilómetros por hora, se van a inflar a recaudar. Piensen ustedes que en el peor de los casos para ellos, solo con 40 multas que se pongan al día, al año, un municipio de poco más de 51.000 habitantes, como es Torlavega, recaudará casi 3 millones de euros al año, que supone el 5% del presupuesto del municipio para todo un año. Es una auténtica sangría, es una auténtica barbaridad. Fíjense, en el caso de ese vecino de un pueblo colindante que se despiste un par de veces y que entre de forma reincidente en el municipio y se le ocurra aparcar, ese día se va con 520 euros menos en el bolsillo para su casa, casi el 50% del salario mínimo interprofesional. Pero ahí no para la cosa. Aquí sí que de esta parte tiene culpa nuestro gobierno, porque cuando han diseñado el Real Decreto de la zona de bajas emisiones, lo han hecho aplicando el concepto de la rana hervida. La metemos primero en agua fría templadita y luego ya le vamos subiendo el calor. Entonces, el agua templadita es, primero multamos a los que no tienen etiqueta, luego a los que tienen etiqueta B, luego a los que tienen la etiqueta C. Y piensen ustedes, es que en España en este momento no llega ni al 4% el número de vehículos que son ecos o cero. Y la expectativa es que eso no va a cambiar muy rápidamente porque todos los que están aquí leen y ven vídeos a diario de qué es lo que está ocurriendo con los coches eléctricos tal como los conocemos. ¿Qué es lo que les traigo aquí? Les traigo una herramienta para que todos se la lleven para sus casas y para que puedan hablar con otras asociaciones en sus municipios y que tengan herramientas para hablar con sus concejales de movilidad, con sus alcaldes, con quienes les administran. La propuesta, sería, primero, intentar, si todavía no les han delimitado el área, que va a ser la zona de bajas emisiones, que ésta sea la mínima posible. El área, la delimitación del área de zonas de bajas emisiones, tiene que ser continua. No vale coger una supermanzana, una calle que la atraviesa, otra supermanzana, una calle que... No. Tiene que ser una línea continua donde no se pueda entrar, ¿de acuerdo? Entonces hay que medir muy bien cuáles son los impactos y qué calles son las que se van a elegir, fusionándolas con esas supermanzanas que todos en sus territorios tienen ya peatonalizadas. Siguiente paso. Cuando nos vamos a la ordenanza es la que va a dibujar las reglas del juego. ¿Cómo y cuándo nos van a poner las multas? Pues indicar
siempre a nuestros administradores que sea solo los laborables de lunes a jueves. ¿Y por qué de lunes a jueves? Porque de esa forma es muy fácil transmitir a todos nuestros clientes de la periferia que al menos podrán venir con sus familiares más mayores, con problemas de movilidad o ellos mismos, los viernes y los sábados sin ningún riesgo a ser multados. Y en principio intentar negociar con que solo sea por las mañanas, de 10 a 1:30. ¿Y por qué de 10 a 1:30? Porque yo he observado en los cientos y cientos de visitas que he hecho en Torlavega a todos los comercios y la hostelería, que más del 70% de los trabajadores de nuestros negocios son personas con un poder adquisitivo muy limitado. Van a ser las primeras víctimas de esto. Entonces, no vigilemos que esos horarios no les entorpezcan para que ellos no vengan con miedo a sus puestos de trabajo, a nuestros puestos de trabajo. Y tenemos siempre, como les digo, el margen de negociación de, bueno, pues si se pone dura la administración local, decirles, venga, vale, me saco esta cartita de la manga y vamos a hacerlo que sea de las 4:30 a las 8 de la tarde. Una cosa súper importante y que a muchos de aquí no dudo que lo vean con muy buenos ojos, y es establecer que la zona de bajas emisiones solo se establezca en los meses de invierno, primavera, otoño, pero liberando los 2-3 meses de verano, que es donde más afluencia turística tenemos. Es ese 12,5% del PIB que veíamos antes. Y además tenemos también unas fechas muy señaladas que yo ubicaría en el plazo, como hace Abel Caballero en Vigo, desde el 1 de diciembre al 15 de enero, cogiendo el arranque de las rebajas. Y luego, pues por supuesto, cosas como que sin multas los primeros 15 minutos, como veíamos en el caso de Zaragoza, para evitar errores, recogidas y entregas instantáneas, exenciones a nuestros clientes a través de aplicaciones en las APP y que los comercios también podamos dar exenciones a nuestros clientes cuando nos visitan hasta con 2 días tras hacerse esa gestión. Y una idea que han visto aquí al principio, la idea de Salamanca, una moratoria en las multas hasta el 2035. Y me preguntarán, ¿y por qué, Ángel, hasta el 2035? Pues porque la Unión Europea acaba de establecer que hasta el 2035 se van a seguir vendiendo motores de combustión. Y porque me parece una tropelía no hacerlo así. Vamos a ir todos de la mano. Eso sí, que las administraciones locales ya tienen pinadas las cámaras, ya han cogido las ayudas de los fondos Next Generation, bueno, pues que nos informen cada 6 meses o cada año de cuántas veces hemos incumplido la norma y hemos entrado en esas calles que en el 2035 nos sancionarán con esos 200 euros. Por tanto, ya llegamos al final. Estas serían las conclusiones. Decíamos, y tenemos que recordar siempre, que más entre el 60 y el 80%, incluso en algunos casos por encima del 90% de la actividad económica de nuestros municipios está realmente en los servicios, en el comercio, en la hostelería, en los profesionales y en los pisos de los entresuelos. Y aquella encuesta que les presentaba al principio de Alfabet, que 4 de cada 10 informan que no acudirán a las ciudades donde haya una zona de bajas emisiones. Cuando las medidas son impopulares, lo que hemos estado diciendo, siempre se echa la culpa a la Unión Europea. Cuando hemos visto que más del 70% del coste de la gravísima implantación, tal como se está llevando en algunos municipios de las zonas de bajas emisiones, es de las administraciones locales, es de nuestros ayuntamientos. Tenemos que resaltar el uso inaceptable de todo punto que se hace de la bandera medioambiental y de la salud para ocultar claramente ese afán recaudatorio. Recuerden los mapas que les enseñaba antes. España somos un país privilegiado en el mundo e incluso muy privilegiado dentro de la Unión Europea. Además, hay un enorme impacto socioeconómico en la zona de bajas emisiones en los centros urbanos, como es de esperar. ¿Y quiénes van a ser los beneficiados? Los primeros beneficiados, lo que hemos visto, son los ayuntamientos con la recogida de las multas. Los parkings de pago, porque se me ha olvidado decirles que, como ocurre en Madrid, en todas las ciudades donde esto se está implantando, tú eres sancionado cuando entras en una calle de zona de bajas emisiones, pero si metes el coche en un parking de pago, te exoneran de la multa. Entonces, recientemente ha salido un artículo de cómo en los parkings en Madrid y en Barcelona, claro, había personas que entraban con el coche irregular en una zona de bajas emisiones, sabían que eran sancionados, entraban 2 minutos de reloj, cogían el ticket, pagaban 20 céntimos, salían. Ah, amigo, se terminó. Hasta 1 minuto, una fracción de segundo que entres en uno de esos parques son 4,5 euros. Fíjense aquí cómo se reparte la cuestión, ¿no? Por supuesto,
las poblaciones colindantes, las poblaciones de menos de 50.000 habitantes se van a quedar con nuestros clientes. Es más, si yo fuese alcalde de un municipio que está colindante a una ciudad que tiene una zona de bajas emisiones, lo diría, haría unas campañas de publicidad que me saldrían muy baratas y muy efectistas para todos mis ciudadanos. Si no quieres que te pongan una sanción, quédate en tu población. Y solucionaba el problema. La venta online, ¿qué les voy a contar que ustedes no sepan? Ya estaba desbocada antes del COVID y con el COVID ha sido la repanocha. Pero con la zona de bajas emisiones todavía será otro motivo más de escalamiento de la venta online. Y sobre todo, y por eso se lo he remarcado tanto aquí, los centros comerciales. Desde el principio que nosotros empezamos en esta guerra, gracias a Dios tenemos contactos en todos los sitios y conocemos al equipo de gerencia del Corte Inglés Hipercor de Santander, que está a 24 kilómetros de Torlavega, y al equipo de gerencia de Valle Real, que es un enorme centro comercial con más de 100 tiendas y más de 3.500 plazas de aparcamiento. Y ambos dos nos dijeron lo mismo. Se estaban frotando las manos esperando que cuanto antes se implante la zona de bajas emisiones en Torlavega, porque Torlavega, con sus 51.000 habitantes, es cabecera de comarca para 200.000 personas. Significa un vuelco de un potencial de 200.000 clientes que antes se quedaban retenidos en Torlavega. Y lo que más lamentan, tanto una superficie como la otra, es que Gemma Igual, que es nuestra alcaldesa de Santander, no esté llevando lo de la zona de las bajas emisiones con la celeridad que lo están llevando en Torlavega y con la decisión y con el dramatismo que nos lo quieren plantear en Torlavega. Piensen que esto también es un enemigo que, como decían los ponentes que me precedieron en la inauguración, nos llevaría a los cascos históricos y a los centros de las ciudades por delante, tal como los conocemos. Ya han visto que hay multitud de tipologías de implantación de las zonas de bajas emisiones, pero eso que en un principio, como les decía antes, da una sensación de anarquía y de república bananera, se convierte en un factor determinante porque nos facilita que planteemos zonas de bajas emisiones lo menos lesivas posibles a nuestros alcaldes y concejales. Y la última, por supuesto, que se vayan de aquí con esta idea. Resulta imprescindible intervenir desde asociaciones como las que ustedes representan y otros colegas que les acompañan con otro tipo de asociaciones que también amparan al comercio, a la hostelería, a los profesionales en sus municipios, ir todos de la mano a hacer presión a los responsables municipales para evitar la ruina económica de nuestras ciudades. En más de un año que llevo en una actividad frenética con las administraciones, con asociaciones, con la Cámara de Comercio, a todos y en todas las entrevistas con todos los periodistas les digo esta frase que me parece fundamental y quiero que se la lleven también para su casa. No queremos que se nos trate mejor, pero no estamos dispuestos a que se nos trate peor que a otros. Es fundamental. Fíjense ustedes, antes les hablaba de Vigo, de Abel Caballero, de lo que va a hacer. Pontevedra está a 20 y pocos kilómetros de Vigo. Si en Vigo además se implantase una zona de bajas emisiones, además del riesgo de lo que les he contado antes y que Abel Caballero es muy listo y lo sabe, conoce que muchos de sus clientes de Vigo naturales se irían a Pontevedra porque allí no les van a sancionar. Y esta es otra cita con la que quiero que se vayan para su casa. Es de Marta Riezu y dice Marta, una ciudad tarda siglos en dibujarse y apenas 10 años en irse a tomar vientos. Yo les diría una cosa, además creo que esto ustedes lo entienden perfectamente bien. Yo conozco Torlavega, he hecho muchos análisis de cuál es la situación socioeconómica de Torlavega, de cuál puede ser el impacto y cuál es la situación en la que nos puede llevar la barbaridad que nos quieren implantar. Yo les aseguro que creo que no pasaría Torlavega, de tal como la conocemos ahora, esa población de poco más de 51.000 habitantes, no sería capaz de rebasar los 2 años. Es más que probable que en un periodo de menos de 2 años, con una zona de bajas emisiones como la que les he explicado, más del 50% del comercio y de la hostelería desapareciesen. Y eso se vuelve un mal endémico que se va devorando a sí mismo hasta que termina siendo una ciudad absolutamente fantasma. Una ciudad que a lo máximo que pueda llegar a aspirar, quizá en su día, sea hasta a ser una ciudad dormitorio, una ciudad muerta. Y esto es todo lo que tenía que contarles. Muchas gracias.
¿Queda algo de tiempo para preguntas o pasamos a...? ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí. ¿Le podéis pasar el micro para que lo puedan grabar en el streaming, por favor? Es tanta la hipocresía que hay en ciertos políticos que yo me pregunto si han puesto contadores de emisiones en esos centros comerciales, porque Cartagena dispone de un gran centro comercial a 2 kilómetros donde dispone de 8.000 plazas de aparcamiento. Yo creo que lo único que se está desplazando la contaminación hacia otros lugares y, por supuesto, lo que tú has dicho, intentar vender muchos más coches. Correcto. Totalmente de acuerdo. En las horas puntas, pensemos en lo que yo conozco, que me toca vivir, de Torlavega, del entorno de Santander, las horas puntas de los viernes desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche, todos los sábados por la tarde, no hay estación de medida que lo soporte. Estamos por encima de los 40 microgramos que hemos visto que nos marca la Unión Europea. Pero ¿sabe cuál es la diferencia y por qué eso no se va a hacer nunca? Porque las grandes superficies tienen una asociación, que es un lobby potente, no, tan potente como el de la automoción, que es el lobby de las cadenas de distribución de las grandes superficies. Esos tienen entrada en Moncloa por donde quieran y cuando quieran. No tienen que pedirle permiso a nadie. Ahí es donde está el problema. ¿Alguien había levantado la mano por aquí? Hola, buenos días. Bueno, felicitarte por el trabajo tan concienzudo, porque a priori, la primera diapositiva dices, yo creo que, no sé, creo que la mentalidad de todos está un poco, pues está bien, ¿no? O sea, parece, a priori parece todo bien, ¿no? Y es verdad que España somos el país del chorreo, ya veo que somos el país del chorreo para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quería felicitarte por el trabajo concienzudo, porque no es un trabajo, es una causa, lo que tú llevas. Y por otro lado, lanzarte la idea que yo he visto mucho en prensa, me ha sorprendido mucho la estrategia de marketing que utiliza Italia, ¿no? Pero por eso es Italia. Y sobre todo he oído hablar mucho en zonas como París, donde se habla mucho de la ciudad de los 15 minutos. Y nos están vendiendo el producto de la ciudad de los 15 minutos además como una estrategia ya no solo de moda, sino que deberíamos de seguir. O sea, ya se está empezando a ver en Barcelona con esa nueva arquitectura urbana que tiene Barcelona. Entonces, no sé, quería saber un poco tu opinión real sobre ese concepto de la ciudad de los 15 minutos, que por otro lado, la mayoría de las ciudades de España, creo que pasa un poco con esto, son ciudades de 15 minutos. Son ciudades que a 15 minutos puedes llegar a cualquier sitio, hacer cualquier compra y sin necesidad ni tan siquiera de generar ningún tipo de impacto medioambiental, ¿no? Sí, te agradezco mucho que saques este tema porque está íntimamente relacionado con todo lo que hemos visto. Yo no dejo de leer todo lo que cae en mis manos sobre este asunto y veo que hay personas que saben muchísimo más que yo y creo que llevan razón. Lo están basando en lo bien que les fue el experimento del encarcelamiento del COVID. Entonces, es trasladar de alguna forma, sin necesidad de decreto ley, de real decreto, un sistema como el que hemos vivido lamentablemente del mes de marzo al mes de mayo del 2020, cuando la pandemia del COVID. Y entonces el argumento es que si hacemos ciudades de 15 minutos, no serán necesarios los coches, habrá menos emisiones y vuelta otra vez y entonces estaremos aproximándonos a la Agenda 2030. Pero recuerden todos ustedes los mapas que les he enseñado de las emisiones, de cómo está España, de cómo están los países de nuestro entorno, de cómo están los países de allá, de aquel circulito donde 3 de cada 5 personas del mundo viven allí y es la zona más contaminada del mundo. Vamos a ver, que es que a la atmósfera, al aire, no se le puede poner una cúpula de cristal de 100 kilómetros cuadrados, como es el área metropolitana de Barcelona, para cerrarlo ahí y encapsularlo. No es así. Le voy a contar una anécdota.
en una de las múltiples reuniones que he tenido con el equipo de concejales y del alcalde de Torlavega, yo defendía que me parecía una atrocidad el diseño de la zona de bajas emisiones para un Torlavega con unas emisiones tan bajas como las que ustedes ya conocen y con una calidad del aire que allí llueve mucho, hace muchísimo viento. Es que no hay motivo para esto más que para meterse el dinero en la caja, en el bolsillo. Y entonces me dice el señor concejal de movilidad, dice, ya Ángel, pero es que en el año 2018 tuvimos 17 días que se superó el nivel de partículas en el aire. Afortunadamente yo me lo había preparado y le dije, mire usted, señor José Luis, de los 17 días que usted me dice, 14 fueron por la calima. Y los otros 3 fue porque hubo incendios. Y cuando hay incendios hay ceniza en el aire. Y entonces eso lo miden los sensores. ¿Qué es lo que quiere que haga? ¿Un muro en la Sierra del Escudo que nos separe de Castilla a León de 100 kilómetros hasta la estratosfera? No. O sea, sean ustedes coherentes, estúdiense, léanse cosas y no planteen barbaridades. Estoy seguro, enlazando de nuevo con la pregunta que me hacías de los 15 minutos, que el día que eso se implantase, que confío que no se llegue a hacer nunca porque se debería de revelar la ciudadanía, por menos los franceses hace 250 años pusieron en marcha la guillotina y ahí está el resultado. Entonces, lo que confío es que si se llegase a eso, veríamos cómo las grandes superficies resultan estar exoneradas para que los habitantes de esas zonas de 15 minutos sí que puedan ir a las grandes superficies del extrarradio. Porque lo acabamos de ver publicado en artículos de la Dirección General de Tráfico y del Ministerio del Interior. Fíjense hasta qué punto llega el cinismo en todo esto que estamos hablando. Los coches que no tienen etiqueta no pueden circular en algunas ciudades, como es el caso dentro del perímetro de la M30 de Madrid o en el caso de Barcelona. Bueno, pues la Dirección General de Tráfico y el Ministerio del Interior han establecido que sería muy bueno que los ayuntamientos, que tienen la potestad de cambiar la ordenanza, y ya sería suficiente, les permitan a esos coches que no tienen etiqueta, el día que van a pasar la ITV, que estén exonerados de la multa. Van, pasan la ITV, la pagan y se vuelven a aparcar hasta dentro de 2 años que tienen que volver a pasar la ITV y que les dejarán ir a pasar la ITV. Pero el resto del tiempo no podrán circular y seguirán pagando el impuesto de circulación. ¿Qué le parece? Eso es. Sí, sí. Buenos días. Soy Rafael Monedero, Abadeco, Valladolid. Somos casi paisanos con los de Torrelavega. Bueno, tenemos la suerte en Valladolid que tenemos nuestro exalcalde es el actual ministro de Transportes. Lo conozco. Y el que llevaba a Ubasa, la empresa municipal de transportes, que ha modificado todo el tráfico de Valladolid, es actualmente el secretario de Estado Álvaro Fernández Heredia o López Heredia. Podemos Madrid y todo esto que venía de la EMT. Con lo cual nos ha preparado en Valladolid un problema importante, una zona de bajas emisiones súper amplia, pero sobre todo, yo hay 2 matices que quiero decir. El tema del tráfico perimetral a la zona de bajas emisiones, que realmente no deja de existir esa emisión en la atmósfera, simplemente se expande del centro. Pero es que la zona de bajas emisiones coincide con lo que eran las zonas peatonales, con lo cual ya actualmente y antiguamente no generaban emisiones, porque si son zonas peatonales ya no estaban generando tráfico. El nuevo tráfico se genera en torno a la zona de bajas emisiones, lo cual no deja de ser un problema, pero sobre todo en un clima frío como es el nuestro, que tenemos la calefacción encendida pues 6 meses al año, nuestras calderas, aunque sea de bajo óxido nitroso, realmente están generando las calderas de gas, las calderas de gasoil, están generando contaminación. Y achacamos al inicio de su ponencia el 7% que corresponde a los turistas, al turismo, al tráfico rodado de turismos. Realmente estamos diciendo, no, es que en nuestra ciudad hay que prohibir el tráfico cuando realmente lo están produciendo nuestras calefacciones, sí, por supuesto. esa mala cosa. Dice, bueno, usted lo que quiere es sacar el tráfico de Valladolid. Hablando en su momento con la concejala de movilidad, en su momento, decía, bueno, es que nuestra aspiración es que todos los coches sean eléctricos. Dice, y cuando sean eléctricos todos y eléctricos puros, ¿qué va a pasar? Tampoco podrán entrar en el centro. Con lo cual es un tema de ideología, no solo de
medio ambiente y un tema de sostenibilidad y un tema sanitario, sino es un tema de concepto político o ideológico. Totalmente de acuerdo. No hay más tiempo porque tienen que seguir los siguientes ponentes. Muchísimas gracias a todos por su atención. Y, por cierto, me tienen a su disposición para cualquier recurso que puedan necesitar. Esto es una pequeña parte de más de 600 diapositivas que tenemos elaboradas, dosieres, PDFs, cualquier cosa que puedan precisar. Ahí tienen mi correo electrónico y, además, esta presentación se la vamos a pasar. Gracias.